Mi hermana menor destruyó mi matrimonio embarazándose de mi esposo. Siento que estoy viviendo una pesadilla. Esta última semana ha sido la más devastadora de toda mi vida. Me enteré de que mi hermana menor, alguien a quien he amado y cuidado desde el día en que nació, ha estado teniendo una aventura con mi esposo, el hombre en quien confiaba y con quien construye una vida. Estas son dos de las personas que creía que siempre me respaldarían. Personas que nunca imaginé que serían capaces de herirme de una manera tan cruel. Pero resulta que no solo se acostaron juntos, sino que mi hermana ahora está embarazada de su hijo. Me siento tan estúpida. No tenía ni idea de que mi esposo me estaba siendo infiel. No había señales evidentes, ni comportamientos sospechosos, nada que me hiciera dudar de su lealtad. Confiaba en él por completo, nunca imaginé que fuera capaz de algo así. La verdad salió a la luz solo cuando mi hermana decidió visitarme. Verán, ella no vive en la misma ciudad que yo ni que nuestros padres. Ella se mudó cuando todavía estaba casada con su ex, hace algunos años. Su relación con su esposo se desmoronó porque en ese momento no podía quedar embarazada. Su incapacidad para concebir fue una de las principales razones por las que su matrimonio terminó. Tanto mi hermana como su ex esposo se sometieron a multitud de exámenes médicos para saber por qué no podían tener hijos. Pero jamás se determinó con exactitud cuál era el problema. No había ninguna razón médica clara que les impidiera tener un bebé. Los doctores les aseguraron que a veces estas cosas toman tiempo y que debían tener paciencia. Pero la paciencia nunca ha sido el fuerte de mi hermana. Constantemente presionaba a su ex, insistiendo en que hiciera lo que fuera necesario para tener un bebé. Cuando concebir de forma natural no funcionó, recurrió a la fertilización in vitro, decidida a lograrlo sin importar el costo. Se sometió a 2 rondas de tratamientos, cada una más estresante y agotadora que la anterior. Pero ambos intentos terminaron en decepción. Esto tuvo un gran efecto emocional y económico en ella y en su ex esposo. Gastaron mucho dinero en los tratamientos, dinero que apenas podían permitirse, esperando que esta vez al fin fuera la solución. En ese momento, yo solo sentía compasión por ella. Ella deseaba ser mamá con desesperación, y me dolía verla luchar tanto. Incluso le di $1000 como regalo, porque quería apoyarla de cualquier manera posible. No me sobraba el dinero, pero quería ayudarla a cumplir su sueño de ser madre. Cuando la fertilización in vitro falló, mi hermana intentó adoptar. Pero ahí fue donde su ex esposo finalmente puso un límite. Él la había apoyado durante los tratamientos, las citas médicas y los fracasos de la fertilización, pero la adopción fue algo que ya no podía aceptar. No es que estuviera en contra de los niños, pero no se sentía preparado ni dispuesto a asumir la responsabilidad de criar a un hijo adoptivo. Sin embargo, mi hermana no es de las que aceptan un no como respuesta. Lo presionó una y otra vez, diciéndole que aunque él no quisiera, al menos debía apoyarla solo por ella. Dejó claro que esto era lo que más quería en el mundo. Y para ella, sus sentimientos no importaban tanto como su sueño de ser madre. Mis padres y yo intentamos hacerle entrar en razón. Le recordamos que la adopción era una decisión enorme, algo que las dos partes debían aceptar plenamente. Le advertimos que si él no estaba cómodo con eso ahora, quizás jamás lo estaría y eso solo traería más problemas en el futuro. Pero ella no quiso escucharnos. Al final, siguió adelante y adoptó un niño pequeño. Ella estaba eufórica, actuando como si por fin sus luchas hubieran valido la pena. Pero como él había dicho, su ex esposo permaneció distante. Ya le había dicho que no quería eso y se mantuvo firme. Se negó a asumir el papel de padre y a participar realmente en la vida del niño. Como resultado, su matrimonio, ya de por sí frágil, empezó a desmoronarse completamente. El estrés, las discusiones y el resentimiento que venían acumulando se volvieron insoportables. Con su ex negándose a responsabilizarse del niño adoptado, mi hermana intentaba hacerlo todo sola, pero no podía. Entre su trabajo de medio tiempo y el cuidado del niño, estaba completamente sobrepasada. No tenía dinero para una niñera, y como su ex dejaba claro que no quería al niño, también se negó a ayudar económicamente. Mi hermana no tuvo más opción que arreglársela sola. Y en su desesperación tomó una decisión terrible. Empezó a dejar al niño solo en casa durante horas cuando iba al trabajo. Le dejaba comida, encendía el televisor y esperaba que estuviera bien hasta que ella regresara. En una de las visitas obligatorias de control, las autoridades se enteraron de lo que hacía. En cuanto descubrieron que dejaba al niño solo con regularidad, actuaron de inmediato. Apenas 4 meses después de adoptarlo, el niño le fue retirado del cuidado porque la consideraron peligrosa y negligente. Sé que intentó pelear para recuperarlo, pero probablemente intentaba recuperarlo, aunque su caso no era sólido.
Incluso el propio niño no quería quedarse a vivir con ella y su ex debido a sus constantes peleas. Esto hundió a mi hermana aún más en la depresión. Hasta ese momento luchaba con las presiones de la maternidad, pero al menos tenía algo por lo que aferrarse. Ahora ni siquiera eso le quedaba. Finalmente, su ex la dejó para siempre porque ella no dejaba de culparlo por todo. Desde el divorcio, ha estado prácticamente soltera. Nunca pareció tener relaciones serias, al menos ninguna de la que hablara durante los años. Yo hice lo mejor que pude para estar ahí para ella sin importar lo que hiciera ni lo mucho que se equivocara. La ayudé en todo lo que pude, en lo financiero, lo emocional y cualquier otra cosa que necesitara. Le mandaba dinero cuando tenía problemas, siempre procuraba llamarla en videollamada semanalmente, e iba a visitarla cuando podía. Por eso mismo esta traición es tan desgarradora. Yo sentía que nuestra relación era sólida y que nunca me haría daño de una manera tan horrible. Pero todo este tiempo, mientras la llamaba, la chequeaba y le ofrecía mi apoyo, ella se acostaba con mi esposo a mis espaldas. Me mentía en la cara, fingiendo ser mi hermana cariñosa mientras llevaba a cabo una aventura con el hombre con el que construí mi vida. Por eso siempre pensaba que ella y yo teníamos una relación fuerte. Jamás imaginé que se estuviera acostando con mi marido a escondidas, descaradamente y mintiéndome. Cuando mi hermana me avisó que venía de visita esta semana, yo de verdad me emocioné. Era raro que viniera a verme. No le gustaba visitar nuestra ciudad natal porque prefería evitar a nuestros padres. Así que casi siempre yo era la que tenía que hacer el esfuerzo por ir a verla. Le conté a mi esposo sobre la visita, esperando que también se alegrara porque hace tiempo que no la veía. Pero él puso cara de preocupación. Toda su actitud cambió y me preguntó por qué venía. Incluso me pidió si podía preguntarle si podía aplazar la visita. Esa debió ser mi primera señal de alerta. Pero no le di importancia a su comentario, le dije que mi hermana casi nunca venía y que no le iba a pedir que la retrasara. Él no insistió. Solo se quedó callado, asintió rígidamente y lo dejó pasar. Entonces, el mismo día en que mi hermana iba a llegar, mi esposo de repente anunció que estaría fuera todo el día. Me dijo que había decidido salir a jugar golf con sus amigos y que no volvería hasta muy tarde en la noche. Eso me dejó desconcertada. Mi esposo sí juega golf, pero siempre lo hace los fines de semana, nunca entre semana. Le pregunté, confundida, ¿desde cuándo juegas golf en miércoles? Él se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Solo necesito un descanso, dijo, no pasa nada. Algo no me cuadraba, pero no quise discutir. Más tarde, cuando oí que tocaban la puerta, fui de inmediato a abrirle para recibir a mi hermana. Al verla ahí parada, la abracé fuertemente. De verdad me alegraba verla, así que al principio no noté nada raro. No fue hasta que me separé de ella que vi su expresión, rígida, casi tensa. Fue entonces cuando bajé la mirada y por primera vez lo noté. Sus manos estaban apoyadas protectoras sobre su estómago. Sentí una sacudida de confusión, mi mente tratando de entender lo que veía. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero era claro. Mi hermana sí parecía tener una pancita de embarazo apenas perceptible. Mi cerebro buscaba una explicación, pero antes de que pudiera decir algo, ella habló. Estoy casi de 3 meses de embarazo. Mis labios se arquearon en una sonrisa enorme y empecé a felicitarla. Dios mío, es increíble, al fin estás embarazada, exclamé, guiándola adentro y ayudándola a sentarse. En ese momento me parecía un momento irreal. Mi hermana pequeña, la que había luchado tantos años, que había sufrido tras fracaso para ser madre, ahora esperaba un hijo, justo como siempre quiso. Pero mi hermana no parecía tan feliz como yo. Tenía el ceño fruncido y los ojos le recorrían la casa, como si buscara algo o a alguien. Me preguntó nerviosa en dónde estaba mi esposo. Me tomó por sorpresa. Oh, está jugando golf con sus amigos, le respondí sonriendo. Ella negó con la cabeza sin creerlo y preguntó, ¿de verdad? Entre mi emoción ni noté el tono ni la forma extraña de preguntar eso. Seguí adelante y comencé a bombardearla de preguntas, contagiada por la emoción. Dios mío, cuéntamelo todo. ¿Cómo lograste quedar embarazada? ¿Sabes quién es el papá? ¿Tienes novio o acaso volviste a intentar con fertilización in vitro en secreto? La miré esperando que por fin me contara los detalles de lo que yo creía era el momento feliz más esperado de su vida. Mi hermana respiró hondo, movía nerviosa los dedos sobre su vientre y en su cara se veía el temor de lo que iba a decir. Su voz temblaba, como si se preparara para una reacción fuerte. Necesito decirte algo, pero por favor no reacciones exageradamente.
El cambio en su tono me hizo un nudo en el estómago. La emoción que sentía hace un momento desapareció, dando paso a una inquietud muy extraña. Asentí con la cabeza para que continuara, aunque por dentro temía lo que estaba por escuchar. Entonces soltó la bomba. He estado teniendo una aventura con un hombre casado desde hace un año, dijo respirando profundo. Admitió que había estado con un hombre casado desde hacía un año. Que al principio comenzó como algo casual, pensado para ser una relación libre de estrés, pero terminó siendo algo más intenso conforme ambos desarrollaron sentimientos reales el uno por el otro. No podía creer que mi hermana se acostara con un hombre casado. Esto me parecía tan incorrecto. Me daba pena la esposa engañada. ¿Y quién era este hombre? ¿Lo conocería yo? ¿Y por qué me había ocultado esto tanto tiempo si hablamos siempre? Creía que éramos cercanas. Le pregunté directo quién era. Tenía curiosidad, ¿sería un vecino? ¿El esposo de alguna de sus amigas? No contestó. Solo se quedó ahí sentada, en silencio, mirándome. Volví a preguntar, la curiosidad aumentaba, y fue cuando por fin contestó, es Alejandro. ¿Mi esposo? ¿Él es el papá de tu bebé? Me quedé paralizada, sintiendo que se me iba el aire. Sus palabras eran un eco machacante en mi cabeza, pero no tenían sentido. No podía tener sentido. Mi hermana, de mi propia sangre, había estado acostándose con mi esposo. Mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que ni podía oír otra cosa. Un zumbido extraño llenó mi mente y por un momento pensé que iba a vomitar. Busqué en su cara alguna pista de que era una broma cruel, esperaba que se riera, que dijera que solo me estaba fastidiando, que todo era un chiste terrible. Pero no había humor en sus ojos, solo culpa. Mi hermana se limitó a dejarme procesar mientras lentamente caía en la cuenta de que decía la verdad. Miré su panza y luego su rostro, y mi hermana rompió el silencio, diciendo que nunca esperó que mi esposo fuera el hombre que la embarazaría, sobre todo después de perder la esperanza cuando su ex la dejó. Admitió que sí, que sabía que me había hecho mucho daño. Pero luego, encogiéndose de hombros, añadió que en realidad no sentía culpa, porque al final, según ella, Dios le había dado justo lo que quería, un bebé. La miré sin poder creer lo que escuchaba y le pregunté cómo podía decir estas cosas tan a la ligera, como si no importara nada, como si no acabara de admitir que se acostó con mi marido. Pero solo suspiró y dijo que yo necesitaría tiempo para digerirlo, insistiendo en que tarde o temprano aceptaría lo hermosa que era esta situación. Me recordó lo desesperada y deprimida que estuvo durante años por no poder tener hijos, y dijo que, de todos los hombres que conoció, fue mi marido el único que al fin le dio lo que quería. Como si eso justificara todo. Algo en mí se rompió. Apreté los puños y negué con la cabeza, sin poder creerla. ¿En serio te escuchas? Le espeté. Te acostaste con mi esposo, quedaste embarazada y esperas que lo acepte como si fuera un milagro. Le exigí furiosa que me contara cómo comenzó todo, porque aún no quería creer que fuera real. Mi hermana respiró hondo y confesó que todo inició hace un año, cuando mi esposo viajó a su ciudad por trabajo. Explicó que salieron a cenar esa noche. Recuerdo esa cena porque irónicamente fui yo quien animó a mi esposo a verla, ya que estaba por su ciudad y le sugerí que la buscara, que pasaran tiempo juntos. En su momento me parecía un gesto bonito e inocente. Contó que esa noche tomaron demasiado, y una cosa llevó a la otra. Terminaron en su casa y cruzaron una línea que no debieron cruzar nunca. Después de esa primera noche, ambos dijeron que fue un error, algo que jamás debió ocurrir. El peso de la culpa, según ella, los agobiaba y prometieron que no volvería a pasar. Pero no cumplieron. Eventualmente volvieron a acostarse juntos, una y otra vez, a lo largo de los meses. Comenzaron incluso a tener citas de verdad. Mi hermana me contó que ella y mi esposo se conectaban en un nivel más profundo y que él se sentía como su hogar. Escuchar eso me revolvió la cabeza. De repente todo encajaba. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué mi hermana de repente preguntaba tanto por mi esposo este último año? ¿Por qué él tenía viajes de trabajo más frecuentes? ¿Por qué ella siempre se sonrojaba al verlo? ¿Y por qué él parecía tan celoso cada vez que la animaba a salir con otro hombre? Las señales siempre estuvieron ahí, pero fui tan ingenua que no las vi. Me perdí todas las advertencias, ciega ante lo que pasaba justo enfrente de mí. Mi hermana entonces dijo que sí sentía algo de culpa, pero que jamás imaginó que saldría algo tan positivo como su embarazo de la aventura. Reconoció que sabía cómo reaccionaría la familia cuando se supiera la verdad, pero seguía confiada en que mi esposo la apoyaría a ella y al bebé. Sin dudarlo, me informó que pronto me llegarían los papeles de divorcio, para que él pudiera comenzar una nueva vida con ella y su hijo.
me quedé sin palabras. Todo lo que me había contado era demasiado para procesar, demasiado para aceptar. Mi cabeza daba vueltas. Mi corazón estaba destrozado. No podía soportar verla más. Le pedí que se fuera. No quería volver a ver su rostro, no después de esa confesión. Sentí rabia hirviendo dentro de mí. Pero por más furiosa que estaba, no podía desquitarme físicamente con una mujer embarazada, ni siquiera una que me traicionó hasta lo más hondo. Ella trató de discutir, diciendo que había venido precisamente para verme y arreglar las cosas con mi esposo para que los dos pudieran irse juntos. Quería quedarse, hablar, darme explicaciones, pero yo ya no quería escuchar nada más. Me dirigí a la puerta, la abrí de golpe y le grité que se largara antes de que hiciera algo de lo que me arrepintiera. Mi hermana se asustó un momento, claramente no esperaba una reacción tan agresiva. Pero luego, en vez de mostrar remordimiento, resopló y me dijo loca antes de salir furiosa. Ahora está quedándose en un motel, furiosa conmigo por no dejarla quedarse en mi casa. ¿Estoy exagerando? Actualización 1. Solo han pasado unas horas desde que publiqué esto. He estado llorando sin parar desde que mi hermana se fue. Siento el corazón hecho pedazos. No importa cuántas veces repita todo esto en mi cabeza, sigo sin poder creer que mi esposo y mi hermana, las dos personas en quien más confiaba en el mundo, me traicionaron así. En un solo día los perdí a ambos. Pero más que el enojo que siento hacia ellos, me siento abrazada por el enojo hacia mí misma. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi todas las señales? Ahora todo tiene sentido. Tal vez si lo hubiera notado antes, si hubiera enfrentado esto antes de que llegara tan lejos, habría podido evitarlo. Pero ya es demasiado tarde y no sé cómo voy a vivir con eso. Mi esposo cobarde no ha regresado. Ni contesta el teléfono. Supongo que no es coincidencia. Seguro ya sabía exactamente por qué mi hermana iba a venir, probablemente por eso se buscó una excusa para estar fuera todo el día. Pero está bien. Que se tome su tiempo. Tengo toda la paciencia del mundo para esperar que cruce esa puerta, porque cuando lo haga, va a enfrentar toda la furia que he estado reprimiendo. Para los que preguntan por qué mi hermana está en un motel en vez de con nuestros padres, la respuesta es sencilla. No puede ir con ellos. Nunca se ha llevado bien con ellos, siempre pelean. Sé perfectamente que si supieran lo de su embarazo, tendrían muchas preguntas. La destrozarían en cuanto supieran que se metió con mi esposo. Ella también lo sabe, por eso está escondida en un motel, actuando como si yo fuera la mala por no dejarla quedarse en mi casa. Actualización 2. Ya pasaba la medianoche y mi esposo finalmente regresó hace un rato. Estaba borracho. Supongo que necesitó beber para tener el valor de enfrentarme, o quizá para adormecer la culpa. Igual, ni siquiera tuve que decir nada. Apenas me vio la cara, supo que yo ya sabía lo que había hecho. Se tiró en el sofá, todo su cuerpo se derrumbó, y luego, para mi sorpresa, empezó a llorar. Entre sollozos confesó que sabía que lo iba a odiar por siempre por lo que hizo, y que desearía poder volver el tiempo atrás para no haberlo hecho. No grité. No lloré. Ni siquiera le levanté la voz. Solo lo miré fijo y en el tono más calmado que pude le dije que mi hermana está embarazada y que va a tener un hijo suyo. También le dije que ella espera que me llegue pronto la notificación de divorcio. Al oír eso él negó frenéticamente con la cabeza, los ojos llenos de desesperación. Se arrodilló frente a mí, suplicando, diciendo que nunca quiso dejarme. Juraba que mi hermana lo había estado forzando a divorciarse de mí, presionándolo para que se fuera con ella, pero que él no quería eso. Entonces sugirió que solo podía pasar una pensión para el hijo y seguir viviendo conmigo, como si eso solucionara todo, como si el dinero pudiera reparar el daño, como si pudiera fingir que no me traicionó con mi propia hermana. Me miraba esperando una respuesta, pero yo solo sentía rabia. No solo era un cobarde por engañarme, sino que tampoco quería hacerse responsable ni de su propio hijo. Confesó que lo que tuvo con mi hermana era solo físico, que nunca significó nada para él. Y lo decía como si reducirlo todo a sexo me hiciera doler menos. Le señalé que mi hermana claramente creía otra cosa, que ella pensaba que estaban enamorados. Pero negó de inmediato, lo rechazó rotundamente y aseguró que jamás podría amar a mi hermana. Por favor, es una mujer sola y desesperada, resopló. Se acostaría con cualquiera. Jamás podría amar a una mujer así, mucho menos criar un hijo con ella. Sus palabras me dejaron atónita. Ese era el mismo hombre del que mi hermana creía que la protegería a ella y a su bebé, el mismo que ella estaba tan segura de que la dejaría para iniciar una vida juntos. Pero ahí estaba él, hablando de ella solo con desprecio.
Si ella quiere tener el hijo, adelante, continuó en tono frío, pero yo no quiero saber nada de eso. Si por mí fuera, no la dejaría seguir adelante con el embarazo. Todo esto ha sido un error enorme. No paraba de repetir que me amaba, que no podía imaginar una vida sin mí, que no quería que mi hermana destruyera nuestra relación. Suplicó mi perdón, de rodillas. Pero yo me negué a decirle una sola palabra más. Ya no tenía nada que decirle. Ahora, mientras escribo esto, mi esposo duerme en la habitación de visitas. Lo eché de nuestro cuarto porque ya no soporto tenerlo cerca. Necesito dormir. Mi mente está agotada, mi corazón destrozado y mi mundo dado vuelta. Mañana pensaré en mis próximos pasos con la cabeza más fría. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido. Primero que nada, expuse la aventura de mi hermana y mi esposo ante todos. Invité a mi hermana, diciéndole que teníamos que hablar cara a cara, con mi esposo presente. Ambos creían que solo íbamos a ser los tres. Probablemente esperaban una confrontación dramática en la que intentaran manipularme otra vez. Pero lo que ellos no sabían era que ya les había contado todo a mis padres. Y ellos estaban furiosos. En cuanto mi hermana entró, mis padres llegaron justo detrás, listos para enfrentarlos. Apenas mi hermana vio a nuestros padres entrar a la casa, se le fue todo el color del rostro. Se veía asustada. Mi papá no perdió tiempo. Se lanzó directo hacia ella y gritó en su cara, repleto de rabia y decepción. La llamó una tramposa despreciable y le exigió saber cómo pudo traicionar a su propia hermana. Le dejó claro que su hijo jamás sería aceptado por nuestra familia. Mi hermana solo se quedó paralizada, sin poder defenderse. Mi mamá fue directo a mi esposo y le dio una cachetada. Después se soltó insultándolo con todas las palabrotas que pudo, maldiciéndolo por destruir nuestro matrimonio, por humillarme, por traicionar todo lo que construimos juntos. En ese momento me sentí tan validada. Mis padres me respaldaban y verlos defenderme así me hizo sentir más fuerte que en semanas. Mi hermana intentó desesperadamente convencer a mis padres de que ella y mi esposo se amaban y que él quería estar con ella, no conmigo. Pintó toda esta fantasía en la que debían estar juntos y alegó que yo era la que estaba frenando su supuesta felicidad. Sin decir nada, saqué mi teléfono y puse una grabación. Una que mi esposo no sabía que existía. Lo que él no sabía es que la noche que llegó a casa borracho y lleno de culpa y me confesó todo, yo grabé todo. En la grabación se le oía decir que el embarazo de mi hermana fue un error, que no quería saber nada ni de ella ni del bebé. Incluso la llamó desesperada y dijo que nunca podría amar a una mujer así. Vi la cara de mi hermana retorcerse de sorpresa y humillación. Mi esposo bajó la cabeza, sabiendo que ya no había manera de salirse de esto. Entonces mi papá volvió a mirar a mi hermana y le preguntó si todavía quería decir que era amor verdadero. Mi mamá lucía asqueada, negando con la cabeza a los dos. En ese momento, para ellos fue el final. Miré directo a los ojos de mi hermana y le solté la verdad. No eres más que un cuerpo que mi esposo usó. Eso no significa que él realmente te quiera, y mucho menos que se hará cargo de tu hijo. Aún así la felicité. Felicidades, le dije, por arruinar tu vida por un hombre que ni te quiere ni va a querer a tu hijo. La realidad es que ella se metió sola en la trampa que armó y ya no hay escapatoria. Sí, tal vez mi hermana y mi esposo tengan su hijo, pero conociéndolo, el cobarde que es, nunca va a aceptarla a ella ni al bebé públicamente. No solo no la quiere, sino que su familia es profundamente religiosa. Las infidelidades son imperdonables y los hijos nacidos de eso son vistos aún peor. Su familia se enorgullece de sus valores y sé perfectamente que se horrorizarán cuando sepan lo que hizo su hijo perfecto. Y para asegurarme de que lo supieran todo, ya les mandé un correo con la grabación adjunta. No hay forma de que pueda mentir, ni manipular, ni zafarse de la verdad. En ese momento, mi hermana se quebró por completo. Lloraba descontroladamente, por fin dándose cuenta en el lío donde ella misma se metió. Mi esposo, en cambio, solo mostraba vergüenza. Fue ahí cuando saqué los papeles de divorcio y se los entregué a él. Lo miré directamente y le dije que se acabó. Nunca quiero volver a ver su cara. Mi esposo entró en pánico de inmediato, me pedía disculpas una y otra vez, se arrodilló suplicándome que lo perdonara. Juraba arrepentirse de todo, que jamás volvería a mirar a mi hermana. Pero todo eso ya no me importa. Sus palabras ya no significan nada. Mi hermana se quedó ahí, completamente deshecha, ya sin la prepotencia y seguridad de cuando confesó todo. Dejé claro una vez más que ya se acabó para ambos. No hay redención,
no hay arreglo. Lo único que quiero es terminar el divorcio y por fin ser libre de mi ex. Mi jefa permitió acoso laboral con una supuesta broma. Tengo una compañera de trabajo extraña y, como dice el título, habla con voz de bebé. Cuando llegué a trabajar a la empresa, ella era callada y nunca me hablaba y lo entiendo, soy nueva. ¿Por qué querría hablar conmigo? Pero yo siendo como soy, quise tratar de llevarme bien con mi compañera de trabajo porque estaríamos escritorio con escritorio. Así que empecé elogiando su ropa y así empecé a hablarle. Finalmente logré meterme en confianza y ya no tenía que sentarme en un espacio incómodo y silencioso con ella. Hasta que un día empezó a hablarme con voz de bebé y al principio pensé que era una broma, pero nadie había hecho ninguna broma. Solo era ella hablándome así y yo me reí incómoda y volví a lo mío. Pensé que era algo de una sola vez. Tal vez hizo una broma que yo no capté. Pero estaba equivocada. No fue solo una vez. Ahora casi todos los días me habla al menos una vez con esa voz de bebé y es cada vez más incómodo porque ahora se acerca mucho y empieza a actuar más raro, como pasar por mi escritorio, pararse, mirarme fijamente y luego irse, o esperarme cuando salgo a almorzar. Y hace poco yo estaba hablando con otra compañera y ella pasó a servirse una taza de café. Se volteó a mirarnos, se acercó y dijo, ¿puedo jugar?, con voz de bebé, se rió y se fue. Mi otra compañera se quedó en shock, pero luego nos reímos incómodas y tratamos de seguir conversando. Así que Reddit, ¿estoy exagerando si le digo que deje de hablarme con voz de bebé porque me incomoda? Actualización 1. Hola Reddit, hablé con mi compañera. Nunca pensé que esto pasaría, pero aquí va. Le pedí a mi compañera hablar a solas. Me siguió a la sala de descanso y le pregunté por qué a veces me hablaba con voz de bebé cuando estaba cerca de mí. Me miró y empezó a reírse y me tomó por sorpresa. Se reía tanto que empezó a roncar de la risa. Finalmente paró, pero sentí como si estuviera riéndose eternamente. Luego salió de la sala y regresó con nuestra otra compañera y las dos se reían juntas. Probablemente estén tan confundidas como yo. Resulta que todo era una broma porque yo era nueva en la empresa y querían ver cuánto aguantaba antes de quebrarme. Empecé a trabajar aquí en agosto. Estoy sin palabras y me siento avergonzada porque todo era una broma, pero realmente me sentí rara con esta compañera y resulta que todo era un plan porque yo nunca. Sonreí incómoda y me reí porque no sabía qué más hacer. Solo puedo decir que me avergüenza que me haya costado tanto darme cuenta que era una broma. Actualización 2. Oh, Reddit, regreso con una actualización. La razón por la que tardé tanto en responder algunos comentarios es porque estaba pensando cómo abordar a mis compañeras. Así que, desde el último post, mis compañeras me estaban haciendo una broma al hacer que una me hablara con voz de bebé durante meses y actuando raro. Después de darme cuenta de que era una broma, sí me sentí muy avergonzada, pero varios comentarios me hicieron ver que no tengo por qué avergonzarme porque en verdad me hizo sentir incómoda y cómo iba yo a saber que era una broma. Decidí enfrentar a la compañera que hacía la voz de bebé. A esta la llamaré Erika, un nombre falso. Le dije a Erika que la broma me incomodaba porque de verdad no sabía cómo confrontarla y no quería sobrepasarme, pero se volvió incómodo cuando me miraba fijamente. Erika me miró y se rió. Me dijo que no podía tomarme una broma y que yo era inmadura. Erika luego me dijo que yo no era nada especial, que nuestra otra compañera que también estaba en la broma, para la explicación la llamaré Bri, otro nombre falso, también le estaba haciendo eso a otra chica de otro departamento. No solo era conmigo, era con otra chica y quedé en shock. Me fui y decidí ir a recursos humanos. Esto se estaba saliendo de control y tal vez no sea gran cosa para la mayoría ir a recursos humanos, pero esto llevaba meses y no sabía desde cuándo molestaban a la otra chica. Conté todo a recursos humanos y sorprendentemente me creyeron. Al parecer ya habían tenido problemas con Erika y Bri por estas bromas, pero como las otras personas nunca habían ido personalmente a recursos humanos, no podían hacer nada. La única razón por la que recursos humanos sabía de las bromas era por rumores en la oficina, pero como nunca hubo denuncias formales no podían intervenir. Al final, Erika se enteró de que la había denunciado junto a Bri y fue un caos total. Erika empezó a gritarme en medio de la oficina tan fuerte que se escuchaba en otros pisos. Bri vino a calmarla y entonces Erika le dijo que yo había denunciado a las dos y ambas empezaron a gritarme. Erika empezó a tirar todas mis cosas del escritorio y Bri empezó a pisotearlas. Se volvieron completamente locas y seguridad tuvo que escoltarlas y las despidieron. Yo no soy una persona emocionante ni extrovertida y nunca he vivido algo así, ni siquiera había escuchado de algo tan loco. Así que tristemente esto fue lo más emocionante de mi año. Tomen lo que gusten, pero me sorprende que la gente pueda ser tan absurda y actuar así.
Por ahora no sé qué fue de ellas, porque nunca regresaron a recoger sus cosas. Hablé con la otra chica a la que le hacían bromas y al parecer ella la pasó todavía peor, tanto que tuvo que ir a terapia, y por privacidad no pienso dar detalles. Solo les diré que se siente mucho mejor desde que ellas se fueron. Esta será mi última actualización. Gracias a todos los que dieron consejos y gracias por hacerme ver que esto es acoso. Agregando más contexto. La otra compañera que estaba siendo víctima de bromas no era de la misma forma que a mí. Fue mucho peor y eso es todo lo que diré. Mi madrastra se adueñó de la identidad de mi madre. Mi madrastra está un poco loca y vengo aquí para pedir un poco de consejo para empezar. Hace unos años, mi mamá falleció en un accidente trágico. Fue repentino y desgarrador. En ese momento, yo estaba en mi último año de universidad, solo tratando de equilibrar mis clases y exámenes, cuando de repente perdí a una de las personas más importantes de mi vida. Después de que mamá falleció, me enteré de que ella me dejó su casa en el testamento. Había una razón para eso. Primero, esta no era cualquier casa. Era la casa que había estado en su familia por generaciones. Originalmente pertenecía a la bisabuela de mi mamá, y a lo largo de los años, fue transmitida únicamente a las mujeres de la familia, de madre a hija. Así que cuando mi mamá me la dejó, sentí que estaba continuando esa tradición. Como si quisiera asegurarse de que yo me mantuviera conectada con la historia de nuestra familia. Mi papá estaba muy consciente de esa tradición. Sin embargo, cuando se enteró de que mamá me había dejado la casa a mí en vez de a él, no lo tomó bien. Se notaba que estaba dolido y tal vez incluso un poco molesto porque ella no rompiera las tradiciones familiares por él. Aún así, realmente no había nada que él pudiera hacer. Mi mamá había tomado su decisión y era definitiva. Después de todo lo que pasó, me sentí muy mal por mi papá. A pesar de que nunca fuimos particularmente cercanos, igual le dije que podía seguir quedándose en la casa si quería. Simplemente sentí que era lo correcto. Él había vivido ahí con mi mamá mucho tiempo, y yo ni siquiera vivía ahí en ese momento. Como yo aún estaba en mi dormitorio universitario por mis estudios, pensé que solo estaría ahí unos meses para quizá arreglar las cosas y eventualmente encontrar un nuevo lugar donde vivir. No quería apresurarlo mientras seguía de duelo por mi mamá. Pero las cosas no resultaron como esperaba. No mucho después de la muerte de mi mamá, él conoció a alguien nueva, Ángela, que después terminaría siendo mi madrastra. Voy a ser sincera, el hecho de que la conociera me agarró desprevenida. Parecía demasiado pronto, y parte de mí no podía evitar sentirse un poco incómoda con lo rápido que estaban avanzando las cosas entre ellos. Mi mamá acababa de fallecer hace poco, y de pronto había alguien nueva en escena. Aunque tenía dudas y preguntas, no se las mencioné a mi papá. No quería interferir ni parecer que lo estaba juzgando. Pensaba que era su vida, y tal vez solo estaba tratando de encontrar consuelo y seguir adelante a su manera. Así que guardé esos pensamientos para mí misma, aunque me seguían dando vueltas en la cabeza. Después de terminar la universidad, conseguí un trabajo remoto, lo cual fue un gran alivio. Y eso significó que finalmente podía regresar a casa. Fue entonces cuando en verdad conocí a Ángela en persona por primera vez. Hasta ese momento, ella solo era un nombre que escuchaba de vez en cuando por parte de mi papá. Pero ahora comenzó a venir con más frecuencia. Venía para pasar tiempo con él, y de vez en cuando también hacía el esfuerzo de hablar conmigo. Mi primera impresión de Ángela fue que era muy, muy extraña. No hay otra manera de decirlo. Ángela de verdad está metida en todo eso de la brujería y los fantasmas. Y sí, sé cómo suena eso. A mí también me sorprendió. Ella realmente cree en lo paranormal. Dice que creció en una casa embrujada de niña y que esas experiencias moldearon toda su forma de ver el mundo. A lo largo de los años, me ha contado infinidad de historias. Relatos sobre fantasmas que ha visto, presencias demoníacas que ha sentido, e incluso encuentros con lo que ella llama poltergeists. La verdad, nunca he creído nada de eso. Soy una persona bastante aterrizada, y ese tipo de cosas simplemente no me cuadran. Pero siempre he tratado de ser educada y respetuosa con sus creencias, aunque no pudiera relacionarme con ellas. Todos tienen sus cosas, ¿verdad? Pero hay algo que no puedo pasar por alto sobre Ángela, y es su obsesión con mi mamá fallecida. Ahí es donde pongo el límite. Al principio pensé que tal vez era solo su manera de tratar de entender el pasado o de vincularse con ese lazo que mi papá y yo teníamos con mi mamá. Pero con el tiempo, comenzó a aparecer algo mucho más profundo y extraño. Me hacía todo tipo de preguntas sobre mi mamá. ¿Cuáles eran los rincones favoritos de mi mamá en la casa? ¿Dónde pasaba la mayor parte del tiempo?
¿Tenía alguna rutina especial en la casa? Al principio pensé que tal vez solo trataba de ser respetuosa o de aprender más sobre alguien importante para mi papá. Pero luego empezó a ponerse raro. Ángela deambulaba silenciosamente de cuarto en cuarto y decía cosas como, realmente desearía poder sentir el espíritu de tu mamá aquí. Cerraba los ojos y se quedaba parada por un rato, como si esperara a algo o a alguien. La verdad, me hacía sentir incómoda. Intenté hablar con mi papá sobre esto, pensando que él también vería lo extraño que era. Pero él solo se reía. Decía que era peculiar y que era tierno como ella estaba tan conectada con su energía espiritual. A mí no me parecía tierno. Me parecía inquietante. Pero en ese momento solo esperaba que tal vez era una etapa o algo de lo que eventualmente se cansaría. Cada vez que Ángela venía a comer, ya fuera almuerzo o cena en nuestra casa, siempre, sin falta, ponía un plato extra en la mesa. Este no era para un invitado ni para un amigo. Aparentemente era para mi mamá fallecida. Ángela ponía ese plato y nos decía que sería una falta de respeto que comiéramos sin ofrecerle comida a mi mamá. La primera vez que lo hizo, honestamente me sentí muy, muy incómoda. O sea, ¿qué clase de persona entra a tu casa y aparta un plato para tu familiar muerto sin tu permiso? En ese momento, yo todavía estaba procesando el duelo por perder a mi mamá, aún intentando adaptarme a lo que era la vida sin ella. Y aquí estaba esta mujer a la que apenas conocía, tratando a mi mamá como una invitada fantasma en la cena. Mientras tanto, mi papá jamás tuvo ningún problema con su comportamiento. Siempre pensó que era la manera en que Ángela era respetuosa, como si intentara incluir a mi mamá en espíritu. Luego estuvo la vez en que un día, finalmente reuní fuerzas para revisar el viejo closet de mi mamá y ordenar sus cosas. No fue fácil. Trataba de decidir qué guardar y qué donar. En ese momento, Ángela, por supuesto, intervino diciendo que quería llevarse algo de la ropa de mi mamá como recuerdo. Me negué. O sea, ella nunca llegó a conocer a mi mamá. Jamás se hablaron, nunca compartieron conversación alguna. Entonces, ¿por qué quería su ropa? ¿Por qué le importaba tanto? Ángela insistió en que todo era por amor, que todo lo que hacía era porque quería honrar a mi madre. Dijo que sentía una conexión profunda con ella, aunque nunca se hubieran conocido, y que solo intentaba mantener el espíritu y la memoria de mi mamá vivos. Y aunque sí creo que recordar y honrar a alguien que hemos perdido es importante, había algo en la forma en que ella lo hacía que no me parecía correcto. Sus acciones casi parecían una actuación. A pesar de mi negativa, igual logró quedarse con parte de la ropa de mi mamá para ella. Todo esto ya eran enormes señales de alarma para mí, y simplemente ya no quería a Ángela en nuestras vidas. Y entonces, un día, mi papá me sentó y me dijo algo que no esperaba. Resultó que le había pedido a Ángela que se mudara con él. Dijo que iba en serio con ella, que su relación había crecido mucho con el tiempo y que Ángela ya hacía tiempo que quería mudarse con él. Parecía emocionado, como si ya hubiera tomado la decisión y solo necesitara que estuviera de acuerdo. No me cayó nada bien la noticia. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba frustrada y, honestamente, dolida. Le pregunté por qué quería mudarse con alguien así, sabiendo que ella era peculiar y para nada normal. Pero mi papá insistió en que si le daba una oportunidad a Ángela, terminaría por quererla igual que él. Yo no tenía ningún interés en eso. Así que le pedí que se mudara, que buscaran un lugar propio y dejaran esa casa, la casa de mi mamá, para que yo pudiera vivir sola ahí. Pero mi papá se opuso. Empezó a decir, vamos, no puedes estar hablando en serio. No puedo simplemente irme. Soy tu padre. Somos familia y debemos seguir juntos. Habló de cómo la casa tenía muchos recuerdos para él también, que no era solo de mi mamá, sino también suya durante muchos años. Y que no podía simplemente alejarse de todo eso. También dijo que no quería dejarme sola en la casa, que sentía que sería malo abandonarme y vivir por separado, que yo aún era joven y que tenía que cuidar de mí. Aunque todos sus argumentos sonaban bonitos en la superficie, también sentía que era una excusa. ¿Excusa? No era realmente por no dejarme sola. Era por hacer las cosas convenientes para él, porque tenía un lugar gratis donde quedarse. Entonces, mi papá ofreció que él y Ángela dividirían los gastos de la despensa, cubrirían su parte de las cuentas y ayudarían con los quehaceres del hogar. Desde su punto de vista, era un arreglo práctico. Todos ayudando, nadie llevándose la carga solo. Por culpa, lástima y tal vez un poco de esperanza de que las cosas funcionaran, acepté que mi papá y Ángela se quedaran. Debo decir que he tenido que adaptarme mucho, pero siempre he guardado silencio por la felicidad de mi papá. Eventualmente, ellos se casaron.
Fue una ceremonia sencilla, y mi papá se veía realmente feliz con Ángela. Verlo sonreír de nuevo, después de todo lo que habíamos pasado, hacía más difícil que yo hablara sobre lo que realmente sentía respecto a esa mujer. Para ser justa, ellos han cumplido su palabra. Si pagan su parte de los gastos, compran la despensa, ayudan con la limpieza, hacen el esfuerzo de cumplir con su responsabilidad en la casa. Sin embargo, el único problema que tengo es la continua obsesión de Ángela con mi mamá. Y no uso esa palabra a la ligera. Mi madrastra ha llegado al punto de decir, después de mudarse y casarse con mi papá, que ha visto a una dama vestida de blanco paseando por los pasillos por las noches. Me lo dice con los ojos bien abiertos y una certeza total de que está segura de que es mi mamá quien viene a visitarla después de todo esto. Ángela luego empezó a usar la ropa de mi mamá. Ropa en la casa, como si fuera totalmente normal. ¿Recuerdas esas prendas que le permití llevarse cuando ordené el closet de mi mamá? En ese momento pensé que solo las quería como recuerdo, tal vez para guardarlas en algún sitio como una extraña forma de respeto. Pero me equivoqué. Ángela salía a la cocina o pasaba por el pasillo usando uno de los viejos suéteres de mi mamá o una blusa. Y cada vez que la veía vestida así, sentía como si mi mamá volviera. Me daba mucho miedo. Era como si poco a poco se estuviera convirtiendo en mi madre, y lo odiaba. Y no se quedó solo ahí. Un día, de la nada, me pidió que empezara a llamarla mamá. Me quedé paralizada. Le dije que no, firmemente, sin vacilar. Ese título, ese nombre le pertenece solo a una persona en mi vida, y ya no está aquí. Ángela no es ella y nunca lo será. Pero en lugar de dejarlo ahí, Ángela empezó a chantajear emocionalmente tanto a mi papá como a mí. Decía cosas como, siento el espíritu de tu mamá a través de mí, y tu mamá querría esto, lo sé, lo puedo sentir. Hablaba de ello con una certeza escalofriante. Según ella, era la única que verdaderamente sabía lo que ahora quería mi madre, así que yo debía acatar los deseos de Ángela. Yo le respondí. Le dije lo absurdo y francamente irrespetuoso que era todo. Le dije que vestirse con la ropa de alguien no te convierte en esa persona, y que insistir en que te llame mamá no te da ese lugar. Con el tiempo, su comportamiento solo empeoró. Ángela no se conformó con usar la ropa de mi mamá ni pedir que la llamara mamá. Empezó a volverse cada vez más como ella. O al menos a intentarlo. Comenzó a imitar la forma en que mi mamá hablaba. Después de ver algunos de nuestros viejos videos de la familia, revisó nuestros álbumes de fotos, estudiando fotos antiguas de mis padres como si fueran planos, y luego empezó a peinarse igual que mi mamá. La misma raya, los mismos rizos sueltos, exactamente la misma pinza que mi mamá usaba en las fotos. Ángela lo llamaba sentir la esencia de mi mamá, como si intentara invocarla a través de la imitación, para comunicarse con ella. Decía cosas como, cuando hablo como tu mamá, la siento dentro de mí. Y no es copiar, solo es honrar su presencia. Pero para mí, no era honrar nada. Cada vez que intentaba hablar como mi mamá, o me miraba con esa misma expresión que mi mamá tenía, sentía que estaba siendo perseguida. Pero no por un fantasma, sino por alguien que fingía ser uno. Todo finalmente estalló el fin de semana pasado, que era el aniversario de la muerte de mi mamá. Es un día que siempre intento mantener sagrado. Por lo general, voy a visitar su tumba sola, llevo su comida favorita y simplemente me siento, pensando en ella un rato. Es el único momento del año en que me permito parar todo y simplemente estar con mi mamá, aunque ya no esté aquí. Al principio, mi papá solía ir, pero después de casarse con Ángela, dejó de asistir. Decía que era demasiado difícil para él enfrentar a mi mamá, así que no lo presioné. Pero este año, me dijo que quería ir. Me sorprendió, pero lo agradecí. Pensé que tal vez solo seríamos él y yo, padre e hija, recordando en silencio a la mujer que ambos perdimos. Pensé que podríamos compartir ese momento, algo real y sanador, los dos solos. Pero claro, Ángela no podía dejarnos ni un día en paz. Insistió en ir también. El día de la visita, mi madrastra decidió manejar. Se vistió exactamente como mi mamá solía hacerlo. Hasta el último detalle. La misma blusa, la misma falda y el mismo collar. Y lo peor de todo, llevaba el sombrero favorito de mi mamá, el que usaba en los días soleados en el jardín. Ese que yo ni siquiera podía mirar sin llorar el primer año después de que ella se fuera. Me sentí enferma. Me quedé ahí, viéndola, y sentí como una bofetada en la cara. Fue ofensivo, perturbador y completamente irrespetuoso. Llevé a mi papá a un lado y le dije firme y claramente que esto ya se había pasado de la raya,
Que tenía que hablar con su loca esposa y que ella estaba cruzando límites de una forma que me hacía sentir violentada en mi propio duelo. Pero él solo se encogió de hombros y me dijo sin muchas ganas, ella solo tiene buenas intenciones, y actuó como si no tuviera importancia que estuviera vestida así. Solo negué con la cabeza, furiosa, porque una vez más, se ignoraba mi dolor. Finalmente llegamos a la tumba de mi mamá. Yo ya estaba emocionalmente agotada por toda la mañana. La ropa de Ángela, la indiferencia de mi papá, todo. Intenté dejarlo de lado, esperando que aún pudiera salvar la visita, tener aunque fuera un momento de paz para solo estar con mi mamá. Pero no sucedió. En lugar de rendir homenaje en silencio o simplemente quedarse en silencio, Ángela sacó de su bolso una pequeña bolsa que se trajo. De la bolsa, empezó a sacar velas, cristales, un viejo pañuelo de mi mamá y luego, para mi absoluto horror, una tabla ouija ahí mismo, en la tumba de mi mamá. Nos dijo que quería intentar contactar a mi mamá. Dijo que este día y este lugar eran perfectos para eso, que la energía era fuerte y que ya sentía la presencia de mi mamá cerca de la tumba. Hablaba de sentir su aura, sobre cómo pensaba que eso podía acercarnos más a mi madre. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que exploté. Le pregunté directamente, ¿por esto querías venir hoy? ¿Todo esto solo era otro de tus rituales raros? Estaba extremadamente enojada. Estaba convirtiendo el aniversario de la muerte de mi mamá en una actuación, como si esto fuera uno más de sus proyectos espirituales. Ni siquiera nos preguntó si nos sentiríamos cómodos con que intentara invocar a mi mamá, solo supuso por su cuenta que mi papá y yo estaríamos bien con eso. Ángela intentó justificarse, diciéndome que pensó que nos hacía un favor, ya que podía ver lo mucho que le extrañábamos todos los días, y pensó que el hecho de comunicarnos con mamá nos ayudaría a tener cierre. Pero yo no caí en sus excusas. Le dije que tenía que recoger sus cosas e irse de inmediato. Le dije que no tenía derecho a visitar la tumba de mi mamá con sus tonterías espirituales. Claramente no respeta mis límites y no iba a dejar que siguiera adueñándose de estos momentos. Para que quede claro, mi estallido no fue solo por ese día. Venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Ella imponía sus creencias y fantasías sobre nuestra pérdida. Ángela siempre pasaba por encima de lo que yo sentía. Y ya me cansé de sus excusas. Me mantuve callada mucho tiempo por educación, por tratar de mantener la paz por mi papá. Pero ese momento en la tumba fue la gota que colmó el vaso para mí. Mi papá intentó calmar la situación. Intervino, no para defenderme, ni para entender por qué estaba yo tan dolida, sino para decirme que me calmara y que no le hablara así a su esposa. Admitió que, aunque a él también le sorprendió un poco que Ángela llevara todas esas cosas, insistió en que echarla y no dejarla ser parte de nuestro día especial era ir demasiado lejos, que aunque sus acciones eran raras, no intentaba dañarnos. Lo llamó un malentendido menor. Dijo, ella es así, ya lo sabes. Así que déjalo pasar. Como si yo tuviera que tragarme mis sentimientos y aceptar todo lo que su nueva esposa haga. Ángela es familia ahora, seguía diciendo. Lo que mi papá no quiso ver fue que, al tratar de hacerle espacio a ella, la que terminaba siendo relegada era yo. Mi duelo, mis límites, mi historia con mi mamá, todo se minimizaba solo para que Ángela se sintiera incluida. Para él, yo era la que hacía drama de la nada cuando en realidad era todo lo contrario. Sus palabras sintieron como una traición. La verdad, ahí fue cuando algo en mí se rompió. Ya no podía callarme más. Todo el dolor, la frustración, los años de tragarme mis sentimientos, todo salió de golpe. Miré a mi papá, de verdad lo miré, y le dije, ¿te escuchas a ti mismo ahora? Estás defendiendo a alguien que se vistió como tu esposa muerta y trató de invocarla como si fuera un truco de fiesta. Esto no es normal, papá. Esto no es respetuoso. Y tú actúas como si yo fuera el problema. Ya no me importó mantener la calma. Estaba temblando. Mi voz se quebraba. Pero no me detuve. Ángela no es familia para mí. Nunca lo fue. La familia no se apropia del duelo de alguien más. La familia no se obsesiona con alguien que ni siquiera conoció y luego dice hablar en su nombre. La familia no convierte una visita a la tumba en una especie de sesión. Ella es simplemente rara. Y tú te niegas a aceptarlo. Seguí diciéndole lo cansada que estaba. Cansaba de ser siempre la que tiene que adaptarse, la que debe ser comprensiva, la que tiene que mirar hacia otro lado para que su nueva esposa se sienta cómoda fingiendo ser quien no es. Y entonces lo dije. La has elegido a ella por encima de mí cada vez. Y hoy lo volviste a hacer. Ahí su expresión cambió. Pasó de estar en shock a estar enojado en segundos.
Creo que mis palabras le llegaron más profundo de lo que pensaba. O tal vez solo no le gustó oír la verdad en voz alta. Sin decir nada más, se giró hacia Ángela, que apretaba su bolsa de herramientas espirituales, y dijo, vámonos. Él y mi madrastra se dirigieron al auto y me dejaron parada en el frío. Frío. Junto a la tumba. Él no miró hacia atrás. No me preguntó si estaba bien o si necesitaba que me llevaran. Solo se subió, arrancó el auto y se fue con ella como si nada hubiera pasado. Después tuve que buscar mi propio camino de regreso a casa. Desde ese día, me he negado a hablar con ellos dos. Estoy más que furiosa con ellos. No puedo creer que ni siquiera pude despedirme de mi mamá como debía el día de su aniversario. No pude sentarme junto a su tumba y contarle cuánto le extrañaba. No tuve mi momento de paz ni mi oportunidad de cerrar un ciclo. Lo único que tuve fue más drama y el recuerdo de mi madrastra jugando a disfrazarse en el cementerio como si fuera una cazadora de fantasmas, y mi papá dejando que todo ocurriera otra vez para colmo. Ahora cree que yo debería disculparme con ella. Según él, le dolieron mucho mis palabras, que la avergoncé, que fui cruel. Pero a nadie parece importarle cómo me sentí yo. Me sorprendieron en la tumba de mi madre, me hablaron como si fuera menos y después me abandonaron bajo el frío. Ella se vistió como mi madre, sacó una tabla ouija y convirtió todo ese momento en algo sobre sí misma. ¿Y aún así se supone que yo debo disculparme? Por una vez, me mantengo firme. He hecho hasta lo imposible por los dos. He tolerado las historias raras de fantasmas de Ángela, su extraño comportamiento, su obsesión con las cosas de mi mamá. Me he callado por años por educación y por mantener la paz. Pero esto ya fue demasiado, así que quiero escuchar. Actualización 1. Hola a todos. Solo quería darles las gracias por el apoyo abrumador, los mensajes amables y la validación. Honestamente, no esperaba que tanta gente leyera mi publicación, ni mucho menos que entendiera lo retorcido que era toda la situación. Me sentía muy sola en todo esto, pero todas sus respuestas me recordaron que no estoy loca ni estoy exagerando aquí. Algunas personas tuvieron preguntas en los comentarios y en mensajes directos, así que quería responder algunas aquí. Sí, Ángela puede estar curiosa sobre mi mamá. Claro, lo entiendo. Pero ella no la conoce. Esa fascinación ya superó por mucho la curiosidad inocente. Ya cruzó a la obsesión. Se siente invasivo, inquietante y francamente irrespetuoso. No le interesa solo el recuerdo de mi mamá, está intentando encarnarla, reemplazarla, canalizarla o algo así. A este punto, simplemente es un delirio, simple y claro. Mi papá no siempre fue tan despectivo conmigo. Cuando mamá estaba viva, era un papá decente, y después de que ella murió, parecía que se rompió. Ambos estábamos de duelo a nuestra manera y por un tiempo intentamos apoyarnos. Pero desde que Ángela llegó, él se fue transformando en alguien muy diferente. Antes, era más aterrizado, más consciente emocionalmente, pero ahora lo minimiza todo. Si algo incomoda a Ángela, parece que sus sentimientos importan más que los de nadie más. Luego de leer varios comentarios, creo que al fin puedo admitir que hasta yo creo que mi papá está permitiendo el comportamiento de Ángela, llamándolo tierno y peculiar en vez de frenarlo. Da la impresión de que le gusta que Ángela se vista y hable como mi mamá. A este punto, no me sorprendería si parte de la razón por la que se enamoró de Ángela fue porque ella trató de imitar a mi mamá. Es bastante retorcido si eso es realmente el caso. Sinceramente, no soy la persona indicada para decir si Ángela tiene problemas mentales. Pero esa forma en la que lo impone a todos y sobrepasa los límites, eso es manipulador. Lo sepa o no, ella convierte todo en algo sobre sí misma y mi papá lo permite. Él no soporta el conflicto y odia lidiar con emociones que compliquen las cosas. Así que prefiere no enfrentarla aunque ella cruce todas las líneas. Él piensa que no tiene importancia. Él no ve lo dañino que es para mí. Actualización 2. Quería compartir un poco más de contexto sobre cómo mi papá conoció a mi madrastra porque me han hecho muchas preguntas sobre eso. Mi papá en realidad conoció a Ángela en un grupo de apoyo para personas en duelo después de la muerte de mi mamá. Ángela había perdido a sus padres para ese entonces, así que sí, en ese sentido, ella y mi papá se unieron por la pérdida. Supongo que ese dolor compartido se volvió algo más entre ellos, lo cual está bien. Entiendo que el dolor hace que la gente forme conexiones intensas a veces, así que no me molesta que se hayan conocido así. Lo que sí me molesta y aún me inquieta es que genuinamente creo que parte de la razón por la que Ángela quiso salir con mi papá y mudarse a nuestra casa y eventualmente casarse fue para acercarse más a mi mamá fallecida. Sé que suena extraño, pero por todo lo que ha dicho y hecho,
De verdad creo que está obsesionada con ese tema paranormal. Ella misma lo ha dicho. Constantemente habla sobre sentir la esencia de mi mamá en la casa. Se viste como ella. Estudia nuestros viejos álbumes. Hasta asegura que ella y mi mamá son almas gemelas. Claramente está loca. Ya no sé cómo superar esto. Es como si hubiera construido toda una fantasía alrededor de alguien que no conoció, y ahora intenta meterse a nuestra familia como si hubiera estado aquí siempre. Por cierto, actualmente sigo sin hablarle a mi papá y a Ángela. Les he dicho que necesito espacio de ellos. He empezado a escribir en un diario, hablar con una terapeuta por internet, como algunos de ustedes sugirieron, y estoy buscando abogados para ayudarme a echarlos de la casa. Es difícil y apesta, pero no quiero seguir sacrificando mi salud mental solo para mantener la paz en una casa que ya no siento mía. Actualización 3. Después de semanas dándole vueltas a todo, al comportamiento de Ángela, a cómo mi papá no hace más que permitirlo y a lo emocionalmente agotada que estoy, al fin tomé una decisión. Este fin de semana les entregué a mi papá la notificación oficial de 30 días para desocupar mi casa. La casa que legalmente me pertenece. La misma que pasó de mi mamá, y de la mamá de mi mamá antes que ella. Mi papá ahora está furioso. Dice que estoy siendo cruel e insensible y que Ángela no ha hecho otra cosa más que tratar de ser la mamá que merezco. Esa frase literalmente me dio risa. ¿La mamá que merezco? No, ya la tenía. Ella murió hace 3 años. Vestirse como ella, hablar como ella, decir que siente su aura en las cortinas. Nada de eso es ser madre. Ángela, por su parte, sigue actuando como loca. Dice que soy una sin corazón y que estoy deshonrando el legado de mi mamá. Luego añadió dramáticamente que ahora esta casa está ligada espiritualmente a ella y que echarla traería mala energía. Yo solo me reí en su cara. Luego me dijo, y cito, si sigo adelante con este desalojo, entonces me va a echar una maldición. Sí, que me maldecirá como una bruja de película. Ni siquiera me inmuté. Solo le dije que mejor guardara sus hechizos de Harry Potter y que dejara de vivir en el cuento que se cuenta en su cabeza. Por favor. He soportado mucho, pero ya esto es ridículo. Sinceramente, no sé si mi papá y yo algún día podamos regresar de esto. Parece que hasta está traumáticamente apegado a Ángela y se niega a ver las cosas desde mi punto de vista. No puedo seguir comprometiendo mi cordura solo por su comodidad. Lo amo. Sí, lo amo. Pero él ya escogió y yo también. No sé cómo irán las próximas semanas. Tal vez todo se ponga peor, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo de verdad el control de mi vida. La familia de la prometida de mi ex me acosa tras invitarlo a mi graduación. Mi situación actual se complicó un poco, pero realmente no puedo ver si hice algo mal. Por eso quiero preguntar aquí. Yo, de 28, me casé con mi ex esposo. Lo llamaremos Elías, de 28, justo después de terminar la preparatoria tras haber salido juntos durante 4 años. Nuestras familias no tenían mucho dinero y que ambos fuéramos a la universidad era imposible. Así que hablamos de ello y decidimos que uno de los dos estudiaría primero. Literalmente lanzamos una moneda y él fue quien asistió primero a la universidad. Hicimos un contrato que yo escribí en un papel porque ni siquiera teníamos impresora en ese entonces, que decía que aunque llegásemos a divorciarnos, el pacto de ayudarme a mí para ir a la universidad seguía vigente. Él asistió a la universidad localmente y ambos padres ayudaron con colegiaturas, libros, etc. Mientras tanto, yo trabajé para mantener nuestro hogar, él se graduó y un año después la vida se nos interpuso. Cuando él empezó a trabajar y yo me preparaba para entrar a la universidad tras otro año, me dijo que había comenzado a enamorarse de una compañera de trabajo. La llamaremos Lorena. Pero que me respeta y me quiere lo suficiente para no hacer nada. Pero quizá. Nos casamos muy jóvenes sin pensarlo bien. Hablamos mucho y aunque yo todavía lo amaba, era verdad que nos apresuramos con el matrimonio y con lo ocupados que estábamos ambos, era obvio que no iba a funcionar por mucho más tiempo. Así que decidimos separarnos en buenos términos. Él dijo que no me preocupara por nada porque nuestro acuerdo seguía en pie. Ambas familias me ayudaron con mis colegiaturas y demás, y él me rentó un departamento cerca de la universidad y me dio dinero para servicios, comida y así no tuve que trabajar. Bueno, avanzamos rápido hasta este año y me gradué. Jay. Elías se mudó lejos por trabajo y ahora está comprometido con Lorena. Yo también asistí a la universidad local, así que todavía visito a sus padres y los ayudo con cosas de la casa o solo hago compañía.
Tengo la fecha para mi graduación y me dieron 4 boletos, pero una compañera me preguntó si quería los suyos también porque solo va a invitar a sus padres y pensé en invitar a Elías, así que le dije que sí. Lo llamé al día siguiente y le dije que tenía boletos de sobra si quería asistir junto con su prometida. Él estaba muy emocionado y dijo que por supuesto que le gustaría y que le dijera la fecha para poder pedir permiso y venir. Charlamos como 45 minutos y también me dijo que no me preocupara por el departamento porque seguirá pagando hasta que consiga un trabajo. Le di las gracias y colgamos. Bueno, mi ceremonia de graduación fue la semana pasada. Estuvo muy bonita y todos mis seres queridos estuvieron ahí conmigo. Después de la ceremonia, mis suegros me dijeron que hicieron una reservación en un restaurante para continuar la celebración. En la cena, mis suegros me dieron un regalo y dijeron que en su corazón yo siempre sería su hija. Mis padres también dieron un regalo y un discurso. Luego Elías me dio una cajita y dentro había un lindo collar con un dije de mi inicial y una pequeña libélula. Dijo que lo hizo mandar a hacer. Me conmovió mucho todo, así que me levanté y abracé a todos y cuando llegué a Lorena, le dije, te abrazaría, pero solo si quieres. Ella se rió y dijo, ay no, creo que está bien. Luego llegué con Elías y nos abrazamos. Él dijo, estoy muy orgulloso de ti, Grillo. Y nos reímos. Solía llamarme Grillo porque decía que nunca me callaba. Todos se fueron a casa poco después y estoy bastante segura de que Elías y Lorena volvieron a su ciudad. La cosa es que desde el martes he estado recibiendo muchísimos mensajes directos y de texto diciéndome que soy una rompehogares y que debería captar la indirecta y que si el hombre ya siguió adelante, ¿por qué yo no? Y que obviamente sigo obsesionada con él porque he estado soltera desde el divorcio y aprovechándome de su bondad. Así que claramente alguien no estaba contento con nuestro acuerdo ni con el reencuentro en mi graduación. No sé si todas estas cuentas falsas son de Lorena o si son de Lorena y sus amigas, o solo sus amigas tomando cartas en el asunto, pero me está asustando porque básicamente me están llamando de todo. Hablé con mis padres sobre esto y ellos quieren que le diga a los padres de Elías para que pongan fin a esto. Pero siento que eso solo lo empeoraría todo. Realmente ya seguí adelante. Ahora pienso en Elías como mi amigo más antiguo y la razón por la que estuve soltera todo este tiempo es porque mis cursos eran muy difíciles para mí y no tenía tiempo ni energía y también quería darme tiempo para vivirla. Soltería y estar sola porque pasé de la casa de mis padres a vivir con Elías. Así que realmente quería ser solo yo y conocerme fuera del matrimonio a los 18. Estoy pensando en simplemente cambiar mi número de teléfono y no dárselo a Elías. Pero al mismo tiempo todavía no tengo trabajo y él está pagando todo y me sentiría mal cerrándole la puerta. Pero, realmente fui la mala por invitarlo. Nunca pensé que pudiera ser irrespetuoso para Lorena, pero tal vez sí lo fue. Estoy muy confundida porque no esperaba una reacción tan mala por una simple invitación. Actualización 1. No esperaba tener una actualización tan pronto, pero pasaron muchas cosas así que mejor actualizo. Intentaré mantener todo lo más cronológico posible. A la mañana siguiente de que publiqué, le escribí a Elías. No quería molestar a sus padres con chismes, especialmente porque no estaba 100% segura de que Lorena fuera la responsable. Así que le dije a Elías que no quería hacer un escándalo por esto. Pero después de que se fueron, he estado recibiendo mensajes bastante ofensivos con un mensaje claro, así que no podía ser alguien que no supiera de nuestro acuerdo. Él de inmediato me pidió que le enviara los mensajes y los números de teléfono. Después de media hora o así, me llamó y se disculpó. Dijo que uno de los números sí era de Lorena y otro de su mamá y su hermana, pero los otros no los reconocía. Nuevamente se disculpó y me dijo que él se encargaría y yo lo dejé así. Un par de horas después recibí un nuevo mensaje en WhatsApp de un número desconocido preguntándome que si era feliz metiéndome en otra relación y diciéndome que había intentado arruinar su relación y cosas así. Se lo mandé a Elías y bloqueé el número. No supe de nadie más hasta hace 2 días, cuando fui a recoger a los padres de Elías para llevarlos al centro comercial y lo encontré allí. Me confundí y le pregunté qué pasaba y él me dijo que hablaríamos después. Ofreció llevarse él a sus padres en vez de que yo los llevara, pero ellos se negaron, diciéndole que ya teníamos cita agendada y que él no estaba invitado. Ayer Elías me preguntó si podíamos hablar y le dije que sí. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi departamento. Él quiso hablar en mi casa, pero me negué porque no lo creo apropiado. Nos encontramos y dijo que tenía algo que contarme sobre él y Lorena. Le dije que en realidad no era necesario porque eso era entre ellos dos y él me dijo que terminó con ella. Me quedé un poco sorprendida, pero también curiosa, así que le pregunté si era por los mensajes, porque aunque me parecían molestos y una falta de respeto, ¿era suficiente para terminar una relación? Dijo que no realmente, pero fue la gota que colmó el vaso.
Dijo que quería mudarse de regreso desde hace mucho para cuidar a sus padres. Pero Lorena se negó porque yo siempre estaba ahí y dijo que solo se mudaría aquí con él si él me decía que me alejara. Pero él no podía hacerlo porque sabía que sus padres no lo permitirían. Luego dijo que tenían muchos problemas en realidad, porque ella aparentemente siempre hablaba mal de mí y revisaba mis redes sociales, incluso cuando él le decía que parara. Le dije que no tenía que contarme nada y él se quedó callado un largo rato. Luego dijo, lo siento mucho. Le dije que no era realmente su culpa y él dijo que lamentaba nuestro divorcio. Dijo que su relación con Lorena no funcionaba desde hace ya un tiempo, quizá desde el principio. Pero él se negó a dejarla porque sentía que debía demostrar algo. Como que tenía que seguir en esa relación o nuestro divorcio no habría servido de nada. Dijo que lamenta haber sido tan débil para luchar por nosotros y que se asustó porque todos sus amigos estaban viviendo la vida de solteros y él se puso celoso. Dijo que terminó con Lorena porque ni siquiera estaba seguro de si realmente la amaba. Pero después de mi graduación se fueron a casa y ella se quejó todo el viaje. Y luego, por frustración llegando a casa, trató de romper una pequeña figura de libélula que le hice a Elías en nuestro primer aniversario. Ni siquiera sabía que todavía la tenía. Dijo que se enojó mucho y se dio cuenta de que tenía que terminar porque en ese momento solo se estaban arruinando la vida el uno al otro. No supe qué decir, así que solo le di una palmada en el sombrero y le pregunté por su trabajo. Dijo que renunció, pero su supervisor le dijo que lo pensara y le dieron vacaciones, 2 o 3 semanas. Así que va a pasar las fiestas aquí. Le dije que no pensara mucho en el pasado y que siguiera adelante, porque ¿qué más se le puede decir a eso? De todos modos, al parecer nuestros padres ya hicieron todo el arreglo para pasar Navidad juntos. Incluso mi hermana viene de otra ciudad, así que está bien, aunque también me da un poco de ansiedad y creo que eso es todo. No creo que pase nada significativo después de esto, pero actualizaré si algo cambia. Felices fiestas y gracias por todo el apoyo y consejos que recibí aquí. Mi compañero de trabajo me cortó el cabello en una fiesta solo porque no le gustaba. Trabajo en modo remoto y por eso puedo hacer lo que quiera con mi ropa y mi cabello. Me encanta, aunque aún soy un poco nueva en esto. Tenemos una oficina en mi ciudad donde hacemos eventos y donde algunos empleados no remotos trabajan. Mi compañero Tomás también trabaja remoto y nos reunimos cada jueves por la mañana para coordinar proyectos que cruzan nuestros departamentos. Desde que lo conocí, siempre hace comentarios sobre mi cabello y mi ropa, pero no le doy mucha importancia. Pero seguido dice que mi cabello rizado y voluminoso se vería mucho mejor corto y me mostró una foto de su esposa que tiene el cabello como el mío, pero lo usa bien corto. Yo simplemente no quiero mi cabello corto. Que me demanden si quieren. Así que solo digo, no es para mí, lo siento. Tenemos una fiesta de fin de año la próxima semana, así que me ofrecí como voluntaria para ayudar a organizarla. No porque sea una persona increíblemente buena, aclaro. Me pagan extra y me dan días de vacaciones adicionales y el Caribe me llama, jajaja. Y Tomás también va a ayudar. Tenía unas tijeras y nos mostró con papel aluminio cómo cortarlo puede afilarlas más. Siguió diciendo que cortan muy suave y seguía cortando basura y de pronto agarró mi cabello y lo cortó. Solo estábamos él, su compañera de equipo y yo. Y todo se salió de control rápidamente. Recursos Humanos, por supuesto, fue notificado. Él dice que no lo hizo a propósito, pero que se dejó llevar y dejó ganar a sus pensamientos intrusivos. Dice que está en el espectro y que está increíblemente apenado. Un compañero me dijo que él anda diciendo que seguramente lo odio y que está deprimido. Así que como Recursos Humanos me citó a una reunión mañana y bajo la política de la empresa, explícitamente dicen de qué será la reunión, cuáles son mis opiniones al respecto y cómo quiero proceder. Sé que no quiero volver a ver a este tipo si puedo evitarlo. Y si quiero que cubran el costo de mi cita con la estilista. No quiero involucrar a la policía. Mi cabello me llegaba por debajo de la cadera y cortó justo a la altura de mi cadera. Así que fue un buen trozo. Estoy enojada y normalmente quiero pensar lo mejor de la gente, pero no quiero escuchar nada más al respecto. O sea, es una locura. Y todos en la oficina dicen lo loco que es y que él es medio payaso, pero, en general, solo es animado y simpático. Supongo que mi pregunta es, ¿cómo lo manejo? O sea, ¿qué pido razonablemente? ¿Y qué tanto es mi enojo hablando? Estoy tan molesta pero no puedo hablarlo con nadie porque mis amigos y familia solo querrían que reaccione con todo y acabe con él. Actualización 1. Estoy en un bar cerca de la oficina principal disfrutando de una cerveza porque ya terminé por hoy y puedo. Fui a la reunión con Recursos Humanos y fue así.
Tomé mucho de los consejos de los comentarios y también se lo expliqué todo a mi mamá, mis mejores amigos y por supuesto mi pareja. Todos estaban furiosos, pero me dieron buenos consejos también. Así que, ¿qué tal esa ley de la corona? Además, en mi estado esto es un gran tema tanto a nivel local como federal, así que fue más confirmación de que no estaba exagerando y estaba en verdad indignada y sacudida. Mandé preventivamente un correo formal a Recursos Humanos pidiendo los registros ya que esto es un asunto policial y solicitando su cooperación. Eso llamó la atención porque ahora, en vez de solo reunirme con una persona de Recursos Humanos, la convocatoria cambió en lo que entré esta mañana a tener nuevos nombres añadidos. Me senté con N, mi supervisora directa, Gary, el encargado de Recursos Humanos, y León, supervisor del agresor. Primero hubo una gran disculpa, muy institucional. Nunca debió haber pasado esto y nos tomamos estas cosas muy en serio, etc. Luego hablaron de lo que ya habían hecho. Él está suspendido actualmente, tiene una amonestación por escrito y si regresa deberá tomar capacitaciones obligatorias. Todo esto está documentado con declaraciones de testigos que compartirán conmigo. Me dan la opción de trabajar ahora directamente con León en temas que crucen con su departamento. Recordaron que mi trabajo ofrece terapia gratuita a través de un programa en línea, pero ya estoy en terapia y ofrecieron cubrir este mes vía reembolso. Me otorgaron permiso pagado hasta el 6 de enero, efectivo en cuanto salí de la reunión. Me pagarán el tiempo invertido en la fiesta y los bonos prometidos por ayudar, pero ya no tendré que colaborar más en la organización. Después me dieron la palabra para pedir lo que necesitara. ¿Cómo estoy? Agradecí su atención sobre el caso. Mencioné que aunque quiero pensar bien de la gente, hay que notar que esto puede considerarse agresión e incluso racismo. Expliqué que el cabello étnico requiere mucho cuidado y que como mujer negra hago muchas cosas para mantenerlo sano y largo. Reiteré los múltiples comentarios de él sobre mi cabello y cómo sentía que esto era dirigido y que no quiero nunca más estar cerca de ese hombre. Voy a poner una denuncia policial por la gravedad de que no solo me tocó sin permiso sino usó un objeto filoso para cortarme el cabello. Dije también que ya mandé fotos a mi estilista y espero que me reembolsen lo que cueste arreglar mi cabello alterado. Preguntaron cuánto sería y dije que no estoy segura porque tengo una cita de emergencia este sábado y pregunté si eso sería posible. Gary dijo que debía investigarlo pero León dijo que como hombre negro se sorprendería si no lo cubren y recalcó que el cuidado del cabello negro es caro y toma mucho tiempo. Habló de la cultura de la empresa y cómo se supone que debemos estar en contra de la discriminación y decimos ser antirracistas. No estaría bien no remediar esta ofensa porque Lily está siendo sumamente calmada ahora y le impresiona porque eso es racismo del siguiente nivel desde donde él lo ve. Confirmé que sí estoy alterada y muy enojada pero también soy profesional y quiero que la reunión sea productiva. Al final Gary me dio un sí tentativo y pedí un correo que confirmara todo lo prometido en la reunión. Eso lo recibí hace como una hora, con la confirmación de que solo tengo que mandar una factura o recibo a Gary. En la reunión me dijeron que me enviaron directo a Recursos Humanos pero dirigido a mí un correo del hombre que me cortó el cabello. Me dijeron que no tenía que leerlo, pero me lo mandarían si quería. Quise verlo por lo menos para tener una confirmación y confesión posible. Leí el correo. En general creo que las cosas salieron bien dadas las circunstancias. Mostré los daños a mi cabello y León estaba visiblemente furioso. Sinceramente creo que el tipo eventualmente será despedido, si no es por esto, por cualquier otra cosa, por cómo su jefe reacciona con él. Anoche lloré por mi cabello. En ese momento sentía que estaba de llorona. Es solo cabello al final, pero también es parte de mí y mi identidad y me conecta con mis raíces indígenas. Lo dije también en la reunión, pero es simplemente devastador para mí. Nada se deshace. Mi estilista, viendo las fotos, dice que mínimo necesito recortar más de las puntas. Alguien sugirió un corte en sonrisa, así que lo sugerí al estilista. Ya veremos. Mi mamá, que fácilmente es la mejor madre del mundo, me mandó un mensaje justo antes de que acabara la reunión para preguntar cómo fue y le conté todo lo que te estoy contando. Dijo que está orgullosa de mí por defenderme y me motivó a denunciar así que lo haré. Quiere que demande también, pero de momento solo lo sugiere porque suena estresante y esto ya fue traumático, así que eso lo veré después de las fiestas. Ahora sí, tengo mucho tiempo libre. No estoy acostumbrada a no trabajar. Solía tener varios empleos, trabajos extra y todo eso, pero desde que tengo este trabajo, el sueldo y los beneficios son muy buenos y ahora gano suficiente para vivir sin miedo a no pagar la renta o escatimar en comida para llegar. Por eso le dedico todo mi esfuerzo. Me han felicitado varias veces ahí, si yo misma lo digo, soy una gran empleada. Fue bueno verlo reflejado un poco, pero igual sigo enojada.
Y tengo sentimientos hacia Ana también. En la reunión fue amable y me dio un pañuelo cuando lloré, pero el resto del tiempo se veía súper incómoda, a tal grado que era difícil no notarlo. Parecía que le estaban torturando y era como, chica, nadie se le está pasando bien aquí. Contrólate. Pero sé que estoy sensible. Así que ahora tengo que ver cómo me entretengo por un rato. Viaje, decoración, nuevo pasatiempo, pasatiempo viejo. Ideas, necesito sugerencias. Por último, caí en cuenta de que muchos en los comentarios han seguido mi loca vida, así que quería agradecer cada mensaje alentador, chistes, tips de cuidado del cabello y eso. Realmente hacen esto más fácil. Así que, de mi corazón al tuyo, deseo que todos tengan unas fiestas muy bonitas. Sé que pueden ser difíciles para muchos. Espero que todos encuentren algo de alegría. De todos modos, quería actualizar rápido ahora que acabó el día. Pasé la mayor parte de mi día haciendo cosas que me gustan. Fui aleatoriamente al museo, tomé espresso, martini, etc. Pero antes acabé de deprimirme en el bar donde estaba y denuncié a la policía. Fue estresante, pero lo quería fuera del camino pues mi abogada recomendó hacerlo en caso de demandar después. Revisé mi correo y leí el email de el que Recursos Humanos me envió. Hay una confesión muy clara de lo que pasó. Tenía un razonamiento muy raro y mencionó pensamientos intrusivos y recalcó que está en el espectro. También mencionó que el trabajar remoto lo salvó porque es muy torpe y solo intenta ser amistoso, pero admitió que se pasó. Voy a ser honesta, estoy en casa de mi mamá y estoy medio borracha con vino, jaja. Pero quería actualizar y cerrar este extraño capítulo de mi loca vida. Tomás fue despedido. No sé todos los detalles. Solo recibí un correo. Ya sé, ya sé. Sí, reviso mi email de trabajo aunque esté de descanso y el correo decía en términos de recursos humanos que él ya no trabaja ahí y se comunicó conmigo por mensaje. Mientras platicábamos ella mencionó que sentía haber sido inútil. Sus palabras en la reunión, explicó que estaba ansiosa y también muy enferma ese día y que acaba de descubrir que está embarazada. Platicamos un rato y pude compartir mis sentimientos y ella se disculpó. Fue muy amable y dijo que quiere mejorar. Tiene mucho miedo por criar a un hijo de otra raza y todas las formas en que puede fallar y ahora tendrá un hijo biológico y en vez de emocionarse se siente abrumada de pensar que será una mala madre porque sus hijos serán distintos, pues uno es adoptado y el otro es un milagro. Eso ya es otra charla. Pero tal vez le interese a alguien que se pregunte por Tomás que, en mi charla con Ana, ella mencionó simpatía por él, pobre chico viviendo solo, etc. Y le respondí, bueno, tiene a su esposa. Y resultó que no la tiene. Han estado en proceso de divorcio desde que ella trabaja ahí. Me confundí porque cuando hablé con él antes del incidente mencionaba a su esposa como si estuviera cocinando en el cuarto de al lado, etc. No. Ella se mudó a otro estado y tiene un negocio de fotografía aparte, pero está perdiendo clientes. Su esposa es la mujer que me mostró en las fotos. Me dio curiosidad y con aburrimiento intenté buscarla. No fue difícil. Aún tiene su apellido y tiene un nombre muy particular. Es guapísima, parece modelo, y en las fotos recientes su cabello es largo. Eso me pareció curioso. Él le sacó muchas fotos y las editó horrible. Emo. Busqué hacia atrás y encontré una foto de su fiesta de divorcio y vi fotos antiguas de ella con el cabello corto. Así que, en lo que pude ver, solo quería que yo me viera como su esposa cuando ella aún estaba en su vida. Si ves su perfil público, todo es ella y él o solo ella. Simplemente fue raro. En cuanto a mi cabello, doné casi todo. Me cortaron el cabello justo debajo de los hombros para poder donarlo a una organización que hace pelucas para personas enfermas que las necesitan para su calidad de vida. Me dio mucho orgullo hacerlo. Y gracias a quienes me guiaron lejos de organizaciones que venden en vez de donar. La organización que usé es pequeña y local y se enfoca en mujeres de color y personas queer. Esto me dio mucha alegría. Me gusta mi corte. Me preocupaba sentir que él ganó al final, pero mi cabello no está tan corto y sigue siendo rizado y divertido. Para dejarlo descansar, lo trencé y me puse crochet en rojo, verde y negro estilo Navidad Kwanzaa en el cabello. Me fui con mi madre temprano por las fiestas ya que no tengo trabajo ahora. Ha sido muy divertido. Mi pareja está conociendo a su nuevo novio y yo paso tiempo con mi mamá. Esta será mi última actualización en este sitio porque personalmente no me gustan las sagas eternas cuando ya no tienen mucho que ver con la historia original. Generalmente publico en mi cuenta de todas maneras porque ahí sí puedo compartir lo que quiera.